Hola a todos y todas, espero que se encuentren bien. En este video vamos a trabajar el concepto de logaritmo. Para eso les propongo la siguiente situación, donde tenemos que encontrar los valores de las siguientes expresiones. Bien, para resolver la situación A es una obviedad, ¿sí? Que lo que tenemos que resolver es una potencia, ¿sí? Bueno, recordemos cómo se resuelve la potencia en números reales. Se multiplica la base tantas veces como diga el exponente. En este caso multiplicamos 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces 2. Y eso nos da como resultado final 16. Ahora para la situación B tenemos que plantear cuál es el número que elevado al cuadrado me da como resultado 9. Y bueno, cuando se da una situación de este estilo, donde tenemos que calcular la base de una potencia, ¿sí? Que dé como resultado otro número, hacemos referencia ni más ni menos que a la radicación de números reales, pues la definición de la raíz de números reales es la siguiente: la raíz enésima de a es igual a b si y solo si b elevado a la n. Este es el valor que debemos encontrar, por eso lo expresamos ahí entre medio de la cajita. Da como resultado el valor del radicando. Es decir, nosotros tenemos que encontrar la raíz cuadrada de 9, tiene que dar un resultado donde se cumpla que ese número del cual estamos hablando, elevado al cuadrado, dé como resultado 9. Y bueno, sabemos que eso se cumple si este valor es 3. ¿Sí? Quiere decir que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3 si y solo si 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Ya sabemos que 3 elevado al cuadrado es 9, por ende la raíz cuadrada de 9 no es más ni menos que 9 que 3, como ya se dijo. Bien, ahora para la situación C, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra incógnita, ¿sí? Lo que nosotros debemos averiguar es el exponente. O sea, cuál va a ser el número que al elevar el 5 dé como resultado 25. Bueno, uno obviamente puede intuir, puede buscar cuál es ese valor, ¿sí? O sea, tenemos que desarrollar las potencias de 5 y ver cuál es el que cumple. E intuitivamente, ¿sí? Sabemos que ese valor obviamente es 2. Por si nosotros hacemos 5 al cuadrado, esto es 5 por 5, entonces 5 por 5 es igual a 25. Entonces decimos que 5 al cuadrado es igual a 25. Bueno, entonces uno lo que termina viendo luego de ver estas expresiones numéricas es que si nosotros tenemos una base y un exponente dado, bueno, lo que realizamos es la potenciación de números reales. Si nosotros tenemos que hallar, ¿sí?, el valor de una base que al elevar a un determinado exponente dé como resultado un número, bueno, ahí lo que tenemos que resolver es una radicación de números reales. Ahora, en cambio, si nosotros tenemos que encontrar el exponente de una potencia, lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como logaritmo, ¿sí? Entonces escribimos cuando debemos hallar el exponente de una potencia, entonces utilizamos el logaritmo. ¿Sí? Quiere decir que tanto la radicación
como el logaritmo funcionan como operaciones inversas de la potenciación. Una para hallar la base, la otra para hallar el exponente. Tan simple como es. Bien, veamos entonces la definición que vamos a dar acerca del logaritmo. ¿Cuál es la definición que trabaja el logaritmo? Definición de logaritmo es la siguiente. El logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2 si solo si 5 elevado a la 2 me da como resultado 25. Al numerito que está abajo se lo conoce como base. Al numerito que está a la misma altura que el logaritmo se lo conoce como argumento. Y al numerito que nos da como resultado se lo conoce como justamente logaritmo. Entonces, en definitiva, ¿qué es calcular el logaritmo? Es hallar el exponente de una potencia en números reales. Tan simple como es. Si queremos dar una definición simbólica de la situación, decimos que la definición de logaritmo en símbolo es la siguiente. Vamos a tener que el logaritmo en base a de b es igual a c si solo si a elevado a la c me da como resultado b. Esa es la definición simbólica que vamos a utilizar momentáneamente de un logaritmo, ¿sí? Para calcular un logaritmo por definición utilizamos tan simple esta especie de fórmula o mejor dicho esta parte de acá, ¿sí? Eso es lo que uno utiliza, simplemente eso. Bien, vamos a ver ahora, ¿sí?, algunas restricciones que sufren los logaritmos con el objetivo de mejorar obviamente esta definición en símbolos que acabamos de enunciar. Bueno, veamos las restricciones entonces que tiene un logaritmo. Vamos a ver el primer caso. Veamos qué pasa si el argumento de un logaritmo vale 0. Es decir, nosotros tenemos que calcular el logaritmo en base 2 de 0. ¿Sí? Para eso que aplicamos la definición que acabamos de ver. Recordemos que la definición es logaritmo en base a de b es igual a c si y solo si a elevado a la c da como resultado b. Entonces nosotros lo que planteamos es lo siguiente: 2 elevado a qué número da como resultado 0. Y como sabemos, ese resultado no existe, ¿sí? Porque no hay ningún número en la potenciación de números reales que al elevarlo a un determinado valor dé como resultado 0. Entonces, esto no existe. No existe solución posible en el conjunto numérico de los números reales. Entonces, ya ahí tenemos nuestra primera restricción. El argumento no puede valer 0. Entonces, b es distinto de 0. ¿Sí? Porque, como acabamos de establecer, el valor del argumento tiene que ser distinto de 0, no puede valer 0. Bien, veamos el segundo caso ahora. Para el segundo caso, lo que vamos a plantear es la siguiente situación. Vamos a ver qué sucede si tenemos el logaritmo en base 2 de menos 4. Bien, aplicando la definición del logaritmo que tenemos acá arriba, tenemos que buscar un número que elevado a cierto número me dé como resultado menos 4.
Y bueno, como ya sabemos, la potenciación de base positiva en números reales siempre va a dar como resultado un número positivo. Por ende, esto nunca puede ser un valor negativo. Entonces, decimos que no existe solución en el conjunto numérico de los números reales. Y de esta manera establecemos que el argumento no puede ser negativo. Entonces, b tiene que ser un valor positivo. El argumento tiene que ser un valor positivo. De esta manera, vamos a establecer que el argumento es distinto de 0, el argumento tiene que ser positivo. En definitiva, sí o sí, el argumento tiene que ser positivo. De esa manera planteamos que esto, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera restricción respecto al argumento. Veamos qué sucede ahora con la base, ¿sí? Para eso vamos a plantear la siguiente situación. Tenemos tercer caso. Y bueno, veamos. Logaritmo en base 0 de 4. O sea, 0 elevado a qué número da como resultado 4. Y bueno, esto tampoco tiene solución dentro del conjunto numérico de los números reales. O sea, 0 elevado a cualquier número da como resultado 0. Nunca puede dar 4. O sea que esto no existe solución en el conjunto numérico de los números reales. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que la base debe ser distinto de 0. ¿Sí? A es la simbología de la base de un logaritmo, ¿sí? Y esto, por las dudas, recordemos que es definición de un logaritmo que establecimos recientemente, ¿sí? en el ejemplo inicial. Bien, veamos qué pasa si nosotros ahora tenemos una base negativa. Como es este caso. Bien, tenemos menos 2 elevado a qué número da como resultado 8 positivo. Y bueno, nosotros sabemos que base negativa exponente par da como resultado valor positivo. Y bueno, nosotros sabemos que en el desarrollo de la potencia de 2, el único valor que se aproxima o que da 8 en este caso es si nosotros tenemos acá un 3. Y encima, si nosotros esto está elevado al cubo, va a dar como resultado negativo, pues la base negativa exponente impar en la potenciación de números reales siempre da un número negativo. Por ende, esto tampoco tiene solución. De esta manera, establecemos que la base de un logaritmo, la base debe ser positiva. O sea que A tiene que ser un valor positivo. Entonces ya tenemos que A tiene que ser distinto de 0, A tiene que ser siempre positivo, y veamos una última restricción que tiene la base de un logaritmo. Vamos a suponer que tenemos logaritmo en base 1 de 8, eso tiene que dar, o tiene que cumplir lo siguiente. 1 elevado a qué número da como resultado 8. Y bueno, nosotros sabemos que 1 elevado a cualquier número en la potenciación de números reales siempre da como resultado 1. Por ende, esto tampoco tiene solución. De esta manera, determinamos que el valor de la base debe ser
distinto de 1. ¿Sí? La base no puede valer 1. ¿Por qué? Porque esto no tiene solución. Entonces, mejorando la escritura simbólica que dimos acerca de los logaritmos, vamos a tener la siguiente escritura. Vamos a decir que el logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si, elevado a la c, da como resultado b, donde a tiene que ser siempre positivo, pero primero a tiene que ser distinto de 1. Entonces, a debe ser distinto de 1 y a tiene que ser positivo. B tiene que ser mayor que 0. De esta manera mejoramos la escritura simbólica de un logaritmo. Así que bueno, esto fue todo. Esta es la definición simbólica de un logaritmo. Para el próximo capítulo, o el próximo video mejor dicho, vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de los logaritmos. Los espero en el próximo video. Chao.